En el mundo moderno, el cobre es un protagonista. Está en nuestros celulares, en los autos eléctricos, en las tuberías de nuestras casas y en las grandes redes eléctricas que alimentan ciudades enteras. Su versatilidad, conductividad y resistencia lo convierten en uno de los metales más esenciales para la sociedad. ¿Pero alguna vez te has detenido a pensar de dónde viene? La Jornada del Cobre es una historia de ingeniería, geología y química. Una saga que comienza en las profundidades de la Tierra y termina en productos que usamos todos los días. Vamos a sumergirnos en este universo y entender el proceso industrial que transforma rocas en un metal valioso. El cobre es uno de los mejores conductores de calor y electricidad. Posee una resistencia excepcional a la corrosión. Es muy flexible y maleable y puede reciclarse indefinidamente. Se encuentra en la corteza terrestre, en la capa más superficial de la Tierra, principalmente en rocas sedimentarias, y su extracción es un proceso complejo que incluye varias etapas. La primera consiste en identificar áreas con potencial para yacimientos minerales. Esto requiere estudios geológicos, análisis de muestras y técnicas de prospección para encontrar lugares donde el cobre esté presente en concentraciones económicamente viables. Cuando se encuentra una mina de cobre, todo se prepara para iniciar la extracción, pero antes de llegar al valioso mineral, es necesario remover enormes capas de material estéril. En algunas áreas, el depósito mineral alcanza los 100 metros de profundidad, lo que obliga al uso de maquinaria colosal y toneladas de explosivos. Para extraer la roca que contiene cobre, se utiliza una perforadora enorme que hace cerca de 130 agujeros conocidos como barrenos de voladura, de al menos 16 metros de profundidad, lo que equivale a la altura de un edificio de 5 pisos. En cada agujero se introduce una potente mezcla de nitrato de amonio y combustible, además de cierta cantidad de un autoexplosivo llamado amoníaco, y después se rellena con material estéril. Desde una distancia segura, un operador acciona las cargas haciendo que las explosiones se detonen en serie. Cada detonación es tan potente que podría derribar un edificio entero. El tiempo entre una explosión y otra es de aproximadamente 2 milisegundos. Este patrón de detonación está diseñado para romper la mayor cantidad posible de roca con contenido de cobre. Gracias a la tecnología y a los patrones de explosión que se diseñan, la energía explosiva fragmenta la roca subterránea, minimizando la dispersión del material y del polvo. Después de la explosión comienza la carga del mineral. Máquinas gigantescas levantan el material con sus grandes cucharones y lo depositan en enormes camiones mineros. Para obtener 1 tonelada de cobre, se extraen casi 200 toneladas de mineral. Las excavadoras recogen la roca, levantando casi 80 toneladas de una sola vez. Esa roca contiene menos del 0.5% de cobre. Los camiones miden casi 7 metros de altura y tienen capacidad para hasta 400 toneladas. Como el tamaño de una mina a cielo abierto es enorme, su operación se gestiona desde un centro de control, que está en una torre como las de los aeropuertos, desde donde se puede observar todo lo que sucede en el terreno. Pero ¿cómo una roca de mineral se transforma en uno de los metales más usados del mundo? Liberar el cobre del mineral requiere diferentes técnicas que varían si el mineral es del tipo óxido o sulfuro. Para procesar el mineral de óxido, las rocas se apilan en áreas especiales de lixiviación. El material se deposita en la periferia de la mina para iniciar el proceso de lixiviación. Ahí se riegan con una solución diluida de ácido sulfúrico. Durante semanas, este ácido se infiltra lentamente a través de la roca, disolviendo el cobre. La solución cargada con iones de cobre se recoge en tanques y se distribuye a la planta de procesamiento. En un canal especial, la solución de cobre se une a un reactivo orgánico y flota en la superficie. Enseguida se añade una solución ácida que aumenta la concentración del cobre y lo hace conductor eléctrico. La solución se transfiere a una serie de tanques con placas delgadas de cobre llamadas cátodo. Se aplica una corriente eléctrica y los iones de cobre empiezan a depositarse en las placas. En solo 10 días, cada una alcanza un grosor de 2,5 centímetros. La pureza alcanza casi el 100%, lo cual es esencial si el cobre se va a utilizar para fabricar productos eléctricos. Extraer cobre de roca con sulfuro es un proceso más complejo. Comienza en un tambor gigantesco conocido como molino. Dentro de él,
Esferas de acero trituran las rocas húmedas en fragmentos. Al salir del molino, el material pasa por una cinta perforada que separa los pedazos más pequeños. Estos fragmentos siguen hacia molinos secundarios. Las piedras más grandes regresan al molino para otra ronda de molienda. Una vez pulverizado, se añaden productos químicos que recubren las partículas de cobre y se mezcla una sustancia espumante. La mezcla entra en los tanques de flotación, donde burbujas de aire arrastran las partículas a la superficie. Esa espuma rica en cobre se recoge y se filtra para obtener un concentrado con una pureza de al menos 30%. El siguiente paso ocurre en la planta de fundición. El concentrado viaja en tren hasta enormes patios, donde se mezcla en capas con arena de sílice, conocida como fundente. Esa arena ayuda a eliminar impurezas durante la fundición. A temperaturas extremas, la mezcla se transforma en un líquido incandescente. La escoria, compuesta por hierro y otros minerales, flota mientras el cobre se hunde. En este punto ya alcanza una pureza del 60%, luego pasa a un segundo horno, donde el contenido de cobre sube al 98%. El residuo fundido se vierte en una pila, una corriente de escoria incandescente que fluye como lava derretida. Al enfriarse, se solidifica y pasa a formar parte del paisaje. Mientras tanto, una grúa transporta cobre líquido a otro horno, donde se realiza la purificación final. La pureza aumenta al 99% y el cobre fundido se vierte en moldes, dando forma a grandes placas rectangulares llamadas ánodos. Estas placas se enfrían con chorros de agua y se solidifican. Un cilindro hidráulico las expulsa del molde y un sistema automatizado las transporta a una estación de enjuague, donde se eliminan los residuos del agente desmoldante. Después se envían a una refinería a cientos de kilómetros de distancia. En la refinería se alcanza la pureza máxima. Los ánodos se sumergen en tanques con electrolito y se colocan frente a delgadas láminas metálicas llamadas cátodos. Al aplicar una corriente eléctrica, el cobre puro se transfiere de los ánodos a los cátodos. Las impurezas caen al fondo del tanque. El resultado es un cobre con casi el 100% de pureza, apto para la fabricación de los cables más exigentes. Este cobre fundido se introduce en un horno vertical. El cobre se derrite y fluye hacia el fondo. De ahí se canaliza hacia un molde que forma bloques rectangulares de aproximadamente 6 metros de largos. El cobre fundido pasa por una abertura del molde y se enfría con agua, formando una barra rectangular continua. Los rodillos reducen significativamente su diámetro. Al pasar por estas ranuras, la barra se transforma en un alambrón de cobre de aproximadamente 7 milímetros de grosor. El alambrón sale del sistema y la máquina la enrolla en forma de espiral. Enseguida, una máquina comprime el rollo de cobre para que ocupe menos espacio durante el transporte. Este carrete de cobre puro será convertido en alambre conductor listo para llevar electricidad a todo el mundo. Y ese fue el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal.